Buenos días para ti, buenos días para todos. Hoy vamos a tratar una temática bien interesante que tiene que ver con la interpretación de los movimientos dinámicos de la carta natal. ¿De qué trata eso? Bueno, en astrología, en cuanto a lo que se refiere a la interpretación del lenguaje astrológico, hay dos grandes temáticas. Uno es la interpretación de la carta natal que es el mapa de nacimiento, el mapa, vamos a decir, del cielo natal, del cielo de nacimiento, que se interpreta y que va a ir conformando la totalidad de las potencialidades del ser. Entonces, esta carta no se actualiza, digamos que es la misma toda la vida. Naces con esos ingredientes y en el transcurso de la vida vas a tener que aprender a maestrar esos ingredientes. De eso trata la interpretación de la carta natal. Por eso es la base del autoconocimiento, ¿no?, que se puede obtener a través de la interpretación astrológica de la carta natal. Esa carta no cambia. Por eso, cuando hablamos de interpretación de carta natal, hablamos de una parte estática, ¿no? Es dinámica por dentro cuando se refiere a la interpretación de aspectos y demás. Pero recordamos una vez más que ahí están todos los ingredientes. No me voy a inventar más ingredientes. Lo que sí me voy a tener que inventar es cómo trabajar con esos ingredientes. Por ahí, digamos, si tengo un Marte en caída, lo va a hacer toda la vida. No es que por más tránsito de un Marte en Sagitario que tenga, quisiera reinventarme ese Marte, pero va a ser así. Mi exteriorización, mi fuerza, mi motivación, la forma de manifestar, impulsar mi deseo, la forma de iniciar las cosas, se va a entremezclar con un sentimiento de inseguridad, con una emocionalidad fuerte, con una receptividad tremenda, que va a hacer que no va a ser fácil para mí todas las temáticas relacionadas con Marte, especialmente si hay alguna cuadratura o conjunción por ahí. Entonces, la carta natal es una interpretación estática. Luego viene otra parte que es la interpretación dinámica. La interpretación dinámica de la carta natal se hace a través de numerosísimas técnicas y no necesariamente tiene que ver con el tiempo. Cuando hablamos de interpretación dinámica, estamos hablando de que se puede utilizar la carta natal y ponerla en distintos campos de experiencia, en distintas situaciones que nos van a permitir ver cómo nos afecta, por ejemplo, estar en determinado lugar, a través de la astrocartografía o de la relocalización. Vamos a ver, por ejemplo, sinastrías. Ya es una parte dinámica también, pero que se refiere a vínculos y relaciones. Así, bueno, hay un conjunto de técnicas que vamos a aprender. Sin embargo, ahí vamos a hacer exclusivamente hincapié en la parte dinámica que se refiere al tiempo, al desarrollo del ser en el tiempo, al desarrollo de la conciencia en el tiempo. Para esto tenemos varias técnicas. Generalmente utilizamos los tránsitos, que son los pasos reales de los planetas en tiempo, de acuerdo con el tiempo que ponemos. El paso real de los planetas, como están, por ejemplo, en ese momento, son los tránsitos de ese momento sobre la carta natal, en relación a la carta natal. Las direcciones primarias, que se pueden utilizar de forma directa o conversa, que se refieren a una actualización de la carta natal simbólica con una velocidad de 1 grado por año de vida. Las direcciones secundarias, también llamado progresiones, que se refieren al paso del tiempo expansivo de una simbólica equivalente a 1 día de vida por 1 año de vida, ¿no? ¿Cómo están los planetas después de mi nacimiento? 1 día después de mi nacimiento, conforme a una progresión de mi vida 1 año después de mi nacimiento. La revolución solar, que también es muy, muy interesante, que nos permite manifestar también una dinámica anual de un cumpleaños al otro, que es muchísimo más efectiva, ¿no?, que un nuevo año. Nosotros celebramos el nuevo año el 1 de enero y muchas veces tenemos metas, objetivos para el año. Bueno, todo esto debería ser para nuestro cumpleaños.
no para el 1 de enero, que además desde una simbólica del calendario gregoriano no tiene ningún tipo de beneficio energético. Tenemos también, por ejemplo, la progresión luna simbólica de Boris Christoph, que es una profección de 84 años. Tenemos el C60 de Demetrio Santos. Bueno, hay varias técnicas complementarias. A veces algunos astrólogos las usan, otras veces no. Cada quien tiene su especialidad o su preferencia, pero todas conforman un conjunto de técnicas que permiten desplegar la carta natal en el tiempo. Ahora bien, justamente de eso estamos hablando porque lo que es importante a la hora de interpretar en el tiempo el despliegue de la conciencia de un ser humano, por lo menos sus posibilidades expansivas en la vida, tiene que ver precisamente con una base puesta en la carta natal. Quiero decir que si la carta natal representa la totalidad de los ingredientes que tengo, por más tránsito efectivo, positivo que haya en el futuro, ese tránsito no me va a reinventar una carta natal que no es mía propia. Y eso es importante porque muchas veces el error que más se constata en la interpretación y en la previsión astrológica tiene que ver con que Júpiter entra en el ascendente y se nos va a solucionar la vida. Ya vamos a empezar a prosperar, sentirnos bien, mejorar la salud, estar en forma, pensar positivo. Y está muy bonito todo, pero desde la parte verificable y constatable de la astrología, que es la que se tiene que alimentar y nutrir para llegar a resultados efectivos, nos daremos cuenta que no es así. Especialmente si soy ascendente Capricornio, por más que Júpiter entre en el ascendente, no me va a dar una expansión significativa, un cambio de vida donde ya los problemas se me acabaron, ¿no? Entonces eso es importante rescatar el hecho de que toda la parte dinámica de la astrología reposa sobre todo lo que tengo en el baúl natal. Si tengo esos ingredientes, la parte dinámica de la astrología en sus distintos contextos, porque no es lo mismo un tránsito que una dirección o que una progresión, hay que diferenciarlas de la misma forma que se puede diferenciar una cuadratura de una posición y de una conjunción. No es lo mismo, pero en cierto modo, obviamente estamos hablando de la misma sustancia energética en trabajo y operando de una forma muy similar, que tiene que ver con el despliegue de nuestro código natal. La carta natal es el código propio de cada uno. Ese código se puede desplegar de forma muy distinta a través del tiempo. De hecho, ni los tránsitos, ni las direcciones, ni las progresiones astrológicas nos van a decir exactamente qué es lo que va a pasar. Ahí, lo siento mucho, pero tenemos que ser muy congruentes y entender que por más que los astrólogos juegan a ser dioses o adivinadores o a predecir, se equivocan, porque no hay ninguna capacidad de predicción en la astrología. Lo que sí hay es una capacidad de previsión que nos va a permitir de mirar justamente en qué momento nuestras potencialidades van a estar operando, trabajando, y en qué momentos las energías se van a intensificar para formalizar una vivencia, un evento, un escenario a través de una configuración predispuesta desde mi campo de posibilidades. Si uno entiende eso, uno tiene muy buena base para iniciar un camino en todo lo que tenga que ver con la parte dinámica de la astrología. Reiterando, lo que quiero exponer es que es conforme a lo que soy que voy a poder hacer, materializar y construir en la vida. Es lógico que sea así de alguna forma, pero muchas veces pensamos diferente. Y eso es muy propio de lo humano, tener expectativas de ganarse el baloto, de ganarse la lotería, ¿no? Y de tener ensueños que pueden acabar con todas las dificultades.
siempre tendemos, y es lógico que sea así, porque de alguna forma a veces las cosas son difíciles y de pronto la ilusión es lo que trata de ayudarnos a salir de las dificultades, pensar que con una fórmula mágica se nos acabó todo. Y muchas veces, especialmente hoy en día, vemos que hay una abundancia de información realmente errónea sobre cómo interpretar la parte dinámica de la astrología. Y es la misma razón por la cual la horoscopía es completamente equivocada. No, no es porque Júpiter entra en el ascendente que todos vamos a vivir lo mismo, ¿no? Porque todos tenemos un Júpiter distinto desde la carta natal. Y eso es lo que importa. Cuando vamos a hacer una interpretación dinámica, tenemos que saber, tenemos que estar seguros de que realmente lo que va a ocurrir es que hay partes de mí que se van a manifestar con más o menos potencias en distintos momentos de la vida. Y que eso es lo que me va a permitir tener el impulso de trabajar ciertas cuadraturas, de confrontarme a eventos y situaciones que se materializan a través de esas cuadraturas para incorporar el sentido del aprendizaje relacionado con esas cuadraturas y para poder hacerlo evolucionar. Eso es lo importante. Retomando un poquito como la metáfora de que si la carta natal constituye mi equipo natal, es decir, mis jugadores, ¿no? Yo lo comparo un poquito como con fines pedagógicas a que todos los planetas que vemos en la carta natal conforman jugadores que tenemos dentro, ¿no? El jugador Marte, el jugador Venus, etcétera, pues van a seguir siendo lo mismo. Y si tengo Marte en caída, o sea, un jugador Marte complejo, pues por más delantero que sea como buen Marte, pues va a ser muy emocional, por lo cual cuando no está motivado me va a hacer desastres en el campo de juego, ¿no? Y es a mí de educarlo. Y en ese sentido es súper importante entender que en el tiempo ese Marte se va a ir moviendo y los demás planetas van a ir interactuando con ese Marte, y en la parte dinámica todo eso se interpreta desde un análisis de la carta natal. Y eso es absolutamente fundamental. Es absolutamente fundamental que podamos entender que no nos vamos a reinventar las potencialidades que tenemos, sino que se van a ir manifestando progresivamente en el desarrollo y el paso del tiempo. Con cierto empujón, con ciertas condiciones que van a cambiar, que nos van a permitir redescubrirnos. Sí, es cierto, pero no nada es nuevo, sino que es una propia manifestación del arquetipo que se va a trabajar de una forma diferente. No es porque tenemos un Plutón afligido en el medio cielo, en cuadratura con la luna, en el ascendente, que vamos a vivir toda la vida en depresión. Esto va a representar unos eventos, unos sucesos que van a despertar una energía vinculada con esa cuadratura. Es a nosotros de decidir qué hacer con esa cuadratura. Pero efectivamente hay momentos donde se va a hacer mucho más intensa esa energía que en otros momentos. Por más que Júpiter pase sobre Plutón, no necesariamente significa que voy a renacer de mis cenizas como el ave fénix con una fe que me permitirá desplazar montañas, ¿no? Porque si están en cuadratura, no va a ser así. Entonces la interpretación dinámica tiene que ver con que se va a ir manifestando, desplegando ese código astrológico, que es lo propio de mi sustancia energética, y de acuerdo con lo que soy, voy a poder ir haciéndolo evolucionar. La ventaja inmensa que nos proporciona justamente todas esas técnicas previsorias de los movimientos astrológicos es que nos permite saber qué está pasando y qué es lo que está en juego. Encontrarle el sentido de lo que está en juego para poder crecer, avanzar y evolucionar. Y eso no es para todos. Definitivamente no es para todos. Porque una cosa es pensar que de la nada nos va a llegar algo, y otra es pensar que somos responsables de nuestra vida y que vamos a poder evolucionar con un trabajo de conciencia, con un trabajo personal y espiritual.
Lo mucho que nos aporta la astrología es permitirnos identificar qué está pasando, cuándo está pasando y por qué está pasando. Porque si nosotros entendemos, y es un poquito jupiteriano como escenario, ¿no? Pero si entendemos el sentido de lo que está pasando, nos salimos completamente del conflicto. Eso es el paso de Escorpio a Sagitario. Entiendo qué me está pasando, le doy sentido al aprendizaje que estoy haciendo y sigo adelante con mayor nivel de fluidez porque no me quedo atascado en el problema. Entonces digamos que yo creo que eso es súper importante y es lo que quería aportar. Es una visión de que desde la potencialidad natal se va manifestando, se va desplegando, se va abriendo posibilidades de acuerdo con lo que soy y con lo que tengo. Son mis herramientas, son mis materiales. Lo que voy a hacer con ellos depende. Si yo tengo un martillo, me puedo pegarle el dedo o puedo construir una casa con martillo. Y seguramente aún más información la carta natal nos va a dar. Pero lo que voy a hacer depende de mí. Y esto mismo que estoy diciendo es algo que se puede ver fácilmente a través de la revolución solar. A veces pensamos que, bueno, tener una revolución solar en Sagitario, ¿no? En Tauro, o bueno, dependiendo del caso, con un Sol en trígono con Venus, por ejemplo, nos va a traer el amor de la vida, nos va a traer confianza, nos va a traer prosperidad, lo que sea. Pensando en que realmente todo está puesto ahí. Eso es una ilusión muy típica, pero que induce mucho al error de la interpretación astrológica. Porque la revolución solar no se puede leer pensando en que cada año tengo una carta diferente. La revolución solar se acerca a un conocimiento de lo que puede ocurrir durante el año y de qué tipo de energías propias mías van a estar operando, manifestándose y desplegándose de acuerdo con mi carta natal. Por eso es absolutamente fundamental integrar ese concepto, porque no puedo pensar, y realmente se van a dar cuenta con un par de observaciones nada más, porque se puede constatar que lo que estoy diciendo es cierto, que yo en determinado año voy a tener otra carta completamente diferente. Quisiéramos todos en algún punto tener una carta diferente, especialmente en los momentos de dificultad. Es ahí donde hay que trabajar el sol, es ahí donde hay que trabajar la confianza y la gratitud por ser lo que somos. Pero en las dificultades queremos salirnos de las dificultades. Entonces la ilusión de que una revolución solar otra nos puede salvar, o de que una relocalización para China o para Taiwán nos puede cambiar completamente la carta natal, es ilusoria. Lo que sí va a hacer es permitir determinadas partes de nosotros desplegarse con más facilidad. Así que cualquier persona sabe que por una revolución solar de ascendente Escorpio, la intensidad va a ser presente, obviamente, probablemente una dinámica profundamente reevaluativa, transformadora, pero dependiendo del Escorpio, del Plutón de cada uno. Eso es absolutamente fundamental. Bueno, espero que ese video te haya servido para entender un poquito más cómo acercarse a la interpretación dinámica de lo astrológico. Y bueno, pues cualquier duda me la puedes hacer a través de los comentarios. Estaré atento a responderte. Un fuerte abrazo.